Así que quiero que me acompañen a Isaías 42 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará, ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Vestida de blanco, una niña de apenas 6 años cantó por primera vez en el culto de una iglesia bautista en Filadelfia, Pensilvania. Estoy hablando del año 1903, hace más de un siglo atrás. Nadie lo sabía entonces, pero aquel canto sencillo marcó el inicio de una de las voces más extraordinarias del siglo pasado. Con los años esa niña creció y cantó en los teatros más importantes de Europa, cantó para varios presidentes de los Estados Unidos en la Casa Blanca, cantó para la realeza británica, para la reina Isabel II, y se convirtió en la primera persona negra en presentarse en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Llenó auditorios y estadios por todo el mundo, elevando el ánimo de millones con su voz. El estilo que ella ocupaba para canto se le conoce como el canto lírico. El canto lírico tiene la característica de ser un canto melodioso porque la voz sustituye al instrumento. Es el tipo de canto que se utiliza, por ejemplo, en las óperas. Son cantos líricos. Pues en abril de 1993, a los 97 años, esta mujer dio su último canto, un suspiro que la llevó a la eternidad porque era hermana nuestra. Me estoy refiriendo a Marian Anderson. Arturo Toscanini dijo de ella: es una voz que se escucha una vez cada 100 años. Pero quizás el comentario más relevante de los muchos que estuvieron alrededor de esta mujer, de esta hermana nuestra, el comentario más revelador fue el que se hizo cuando se dijo: nunca levantó la voz sino solo para cantar. Y es que no hay elogio más grande que ese que Anderson recibió. Una voz extraordinaria que nunca se ocupó, según los testigos, para herir, para imponer o para destruir cuando ella cantaba, sino únicamente para elevar, consolar y dar aliento. Te cuento esta historia porque de manera similar, en el tiempo de Isaías, que estamos leyendo, Israel también había recibido un mandato de la voz de Dios, una misión, un llamado: ser luz para las naciones. Había sido escogido para reflejar la luz de Dios ante todas las naciones de la tierra, pero lamentablemente Israel cerró su voz. Israel se volvió un pueblo apático. El pueblo elegido por Dios se había vuelto ciego y desnudo y sordo, como en Isaías también Dios le llama a Israel. Resulta que, siendo el pueblo de Dios, ese llamado de obedecer, ellos lo quebrantaron, tanto que ellos quebrantaron totalmente el pacto. Resulta que ya en el tiempo de Isaías, los que debían de proclamar la gloria del Señor en toda la tierra, terminaron en exilio, avergonzados, disciplinados y silenciosos. Hermanos, en el tiempo de Isaías, Israel había fracasado como siervo de Dios. Israel. Pero es precisamente allí cuando el pueblo de Dios había fallado y estaba en lo más bajo de lo bajo espiritualmente que ellos podían llegar, a punto de enfrentar el exilio, justo porque habían quebrantado el pacto de manera desastrosa. Justo en ese momento,
Resulta de que Dios habla una vez más a este pueblo. Una vez más Dios levanta su voz, abre su boca, pero de una manera inesperada para el pueblo. En lugar de hablar directamente, Dios les canta. Y Dios les canta a su pueblo. Dios comienza a elevar una voz, no para amenazar, no les canta para avergonzarlos, aunque lo merecían, no les canta ni siquiera para demandar perfección, ni siquiera Dios les va a cantar para exigir en ese momento de la historia arrepentimiento inmediato de ellos. Dios no les canta para regañarlos, Dios no va a cantarles para destruirlos con su voz, sino que lo que vamos a ver y lo que hemos leído es que Dios les canta a su pueblo cansado, avergonzado y ya sin fuerzas, para elevar su ánimo, para infundirles aliento, para devolverles la esperanza, al presentarles al Salvador de ellos cuando Él inicia su canto diciéndoles: he aquí a mi siervo. Hermanos, Isaías 42, del 1 al 4, es el primer canto de Dios, de 4 que Dios hace a través del profeta Isaías, donde Él le canta a su pueblo que le ha rechazado, a su pueblo que ha quebrantado su ley, a su pueblo que le ha escupido en la cara a Dios. A ese pueblo Dios le canta, a sus hijos. Y les va a cantar 4 veces en Isaías, y en esta ocasión este primer canto lo va a hacer para mostrarles que el Salvador de ellos, que el medio que Dios iba a ocupar para restaurarlos porque les amaba, iba a ser a través de un siervo que Él les traería a ellos. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En este primer canto, Dios no anuncia que Él va a restaurarlos por medio de algo que ellos debían de hacer, sino por algo que Dios mismo haría, y es: Dios enviaría a su siervo, a su propio Hijo, a este mundo, a nacer este mundo como luz de salvación, no solamente para Israel, sino que ahora para todas las naciones de la tierra. Es decir, lo que Dios comienza a cantar es que aquello que ellos no habían hecho por negligencia, Dios ahora enviaría a su siervo, a su propio Hijo, para que hiciera lo que ellos no habían hecho. Así que cuando nosotros leemos el inicio de este canto de Dios, cuando Él dice y Él presenta a su Hijo diciendo: he aquí a mi siervo, es como que si Dios les estuviera diciendo: Israel, ya deja de mirarte a ti mismo, no mires tus obras pasadas, no mires tu pasado, no mires tus fracasos, no mires tu propio estado, mira a mi siervo, mira a mi Hijo, a quien yo te he provisto como tu luz y como tu salvación. Hermanos, esto es impresionante, porque en el tiempo en donde Israel merecía ser exterminado de sobre la faz de la tierra, Dios les promete restauración por medio de Navidad, por medio del nacimiento del siervo de Él. Y es que Israel, si leemos bien, Isaías está buscando convencer a Israel de que su salvación, su restauración como pueblo, no vendría por mejorar su obediencia, no vendría por corregir su conducta, no vendría por recuperar su voz como nación, sino que Dios lo que les está anunciando y lo que quiere convencer a su pueblo es que la restauración de ellos vendría por la obediencia mansa, justa y redentora del siervo de Dios que Él mismo ha escogido. Un siervo que nacería, como luego lo va a revelar la Escritura, de una virgen, y que traería luz, perdón, consuelo, salvación a Israel, sí, y a las naciones también, todo para la gloria de Dios. Así que lo que estamos viendo nosotros en este texto es que Dios no le está ni siquiera pidiendo a su pueblo rebelde a que sean un mejor siervo, sino que lo que Dios le está pidiendo es que mire al siervo que Dios va a enviar, porque Él va a ser su redentor. Así que, hermanos, en esta mañana estamos viendo cómo Dios canta a su pueblo, a ti y a mí, para que veamos
para que entendamos y para que confiemos en el siervo que Él ha enviado, a Jesucristo. Y ese mismo propósito, por lo tanto, hoy nos trae aquí en esta mañana. Hoy yo quiero convencerte en el tiempo que tengo, hermanos, de que porque Jesucristo nació para salvarnos, pongamos toda nuestra expectativa futura en Él. Yo lo que quiero convencerte, hermano, a través de este sermón, es que tú reconozcas que aunque tú falles y no puedas cumplir la Biblia cabalmente, toda la Biblia cabalmente, aún así, tu esperanza de resurrección es segura. Tu esperanza de preservación es segura. De que vas a llegar al final, vas a llegar no por tus obras, no por tu esfuerzo, ni siquiera por tu obediencia, sino que porque Jesucristo, el siervo perfecto, cumplió el pacto de Dios en tu lugar en la cruz. Y es precisamente lo que el texto nos va a enseñar. Y voy a tratar de convencerte de esto por las tres verdades o por medio de las tres verdades que este texto enseña. Lo primero que este texto nos enseña del versículo 1 al 4, que es el canto específicamente, es quién es este siervo delante de los ojos del Padre. Número 2, del versículo 5 al versículo 6, lo que vemos es Dios ahora diciéndonos para qué Él envía a su Hijo al mundo, Navidad. Y tercero, del versículo 8 al 9, ¿por qué entonces nosotros podemos confiar en la obra perfecta del Hijo? Así que quiero que me acompañen al primer gran punto, y es ver la identidad de este siervo, que es un siervo escogido, sostenido y amado por Dios. Veamos lo que dice el versículo 42:1, solo la primera parte del 1, dice: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Si nos damos cuenta, antes de Dios mostrarnos la misión del siervo, Dios nos muestra la identidad del siervo que Él enviaría. Lo primero que Dios nos enseña es que este siervo no se postula por iniciativa propia, no emerge por mérito humano. Este siervo dice, escogido por el Padre para una misión. Y es el mismo Dios que lo escoge, es el mismo Dios que luego dice, mi escogido a quien yo sostengo, dice. Resulta que este mismo siervo que Dios escoge es el mismo siervo al que Dios sostiene para que cumpla su misión. Así que no solamente Él lo envía, sino que le promete sostenerlo. Y por eso Él le llama el que ha sido aprobado, el unigénito de Dios. Hermanos, este siervo resulta que es un siervo amado, porque resulta que el Padre tiene en Él su complacencia. Y hermanos, y esta frase que aparece aquí en Isaías, en quien mi alma se complace, es una frase esta declaración es sumamente importante, porque nos está señalando ya quién es este siervo que vendría a nacer este mundo como el Redentor y el Salvador del mundo. Ya nos revela la identidad sobre esta frase. ¿Por qué? Porque recordemos que siglos después a esta profecía, resulta que esta misma voz que está cantando aquí al pueblo de Israel es la voz que cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice la Escritura, abriéndose los cielos, sale la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Así que, hermanos, este siervo de Dios, prometido por el Padre para traer restauración, salvación a las naciones, es nuestro Señor Jesucristo. Isaías, por lo tanto, nos está enseñando algo muy fundamental en este texto, y es que la obra de Jesús es eficaz en tu vida y en mi vida porque su encarnación fue aprobada por Dios. Hermanos, de entrada, este texto nos enseña algo importante para ti y para mí recordarlo todos los días: que la salvación no descansa en nuestras obras, que la salvación no descansa ni siquiera en tu obediencia, que la salvación ni siquiera descansa en tu fe. La seguridad de salvación descansa en la obra y en la persona del siervo. La salvación se sostiene en la persona del Hijo. Pero lo más sorprendente incluso en este texto no es ni siquiera la elección que el Padre hace del Hijo, sino que la manera
en que el Padre revela que el Hijo te salvaría a ti y me salvaría a mí, y la manera en que el Hijo te sostendría a ti y me sostendría a ti para llevarnos a la eternidad. ¿Qué es lo que dice luego el versículo 1, parte B, hasta el versículo 4 que lo vamos a leer? Lo que vamos a ver ahora es lo sorprendente en cómo Dios canta aquí, cómo este siervo nos salvaría y cómo este siervo nos sostendría. Dice: he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará subir su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad aún así traerá justicia. No se va a desanimar, ni va a desfallecer, hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Y las costas esperarán su ley, su palabra, su instrucción. ¿Sabe? Aquí hay dos cosas importantes. Lo primero que este texto nos enseña, que si se da cuenta, lo que el Padre está anunciando es la obra de la Trinidad para salvarte a ti y a mí. Porque vemos aquí que el Padre es el que envía al siervo, amén. Vemos que el Hijo es el siervo enviado, amén. Y vemos que el Padre va a empoderarlo para que cumpla su misión por medio del Espíritu Santo. Vemos la Trinidad obrando. Pero luego de que Dios establece eso, Isaías ahora anuncia cómo es que este siervo de Dios, cómo es que Jesús haría su obra salvadora cuando Él encarnara. Y dice que no gritará en las calles, que no impondrá su autoridad con violencia, que no avanzaría aplastando a los débiles. Y es que en un mundo tan acostumbrado hoy en día a la violencia para ganar, a la corrupción para vencer, en un mundo tan acostumbrado a todo el tiempo avergonzar para que tú escuches lo que se te quiera decir, en un mundo en donde se te dice cipote tonto que presta atención, en un mundo donde todo el tiempo tenemos que acudir a violencia verbal para ser escuchados, resulta que el siervo del Señor avanza en cada corazón diciendo: no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Estas imágenes en este versículo que estoy leyendo, hermanos, son impresionantes, porque están describiendo tu debilidad y mi debilidad. Lo que están describiendo es la fragilidad extrema del ser humano. Hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, todos, por causa de nuestros propios pecados, todos somos una caña cascada, una caña quebrada que está a punto de morir, y una mecha que está humeando porque está a punto de extinguirse. La caña cascada es aquella, usted ve el zacate que decimos en El Salvador, no esa varita, el zacate, que cuando se quiebra, la parte que se quiebra se va a secar porque ya se quebró. Y la mecha que humea es la mecha que humea porque todavía tiene un poco de ignición, puede volver a ser encendida, pero está a punto de apagarse. Así que lo que está diciendo Dios es lo siguiente: yo te pido, hermano, que tú veas la fragilidad de nosotros los seres humanos. Somos una caña quebrada a punto de morir, y somos una mecha que humea a punto de extinguirse, y sin embargo Jesús no nos desprecia. Jesús no nos desecha. Jesús no termina de rompernos. Jesús no va a dejar que nos apaguemos, porque, hermanos, la primera venida de Cristo no es para condenación. Él vino para restaurarnos, para encender en nosotros la chispa de la vida eterna. Lo que está diciendo el Padre, lo que Él está cantándonos a nosotros, hermanos, es maravilloso. Él nos está diciendo que la razón por la cual Jesús vino a este mundo, su primera venida, Adviento, Navidad, no es para condenarte, no es para terminar de quebrarte, no es para terminar de apagarte, aunque lo merecemos. Él no vino a enviarte al infierno.
Él vino a rescatarte del infierno. Él vino a sanarte. Él vino a perdonarte, aunque no lo merezcas. Él vino a levantarte. Porque su misión es esa. Su misión como el siervo de Dios es esa. Sí, va a haber una segunda venida de Cristo, y ahí sí será, además se le conoce el día de la ira del Cordero. Ahí Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, y Él vendrá a pagarle a cada uno según sus obras, pero no Navidad, no la primera venida. La primera venida es para salvación. La primera venida es para restauración. Hermanos, este pasaje que estamos leyendo es maravilloso porque nos está anunciando grandemente el gran atributo de la paciencia de Dios. Permíteme explicarme de la siguiente manera. Hermanos, ¿Dios es justo? Amén. Dios es justo. ¿Y qué significa eso? Que Él debe castigar nuestros pecados. Amén. Que Él no tendrá por impune al pecador. Pero también, como Dios es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia, Él no ejecuta los juicios inmediatamente después de que pecamos, porque Él lo que espera es salvar a sus elegidos. Así que lo que el pasaje nos está enseñando, una pregunta: ¿acaso nosotros no mereceríamos en la primera venida de Cristo que Él hubiera venido a enviarnos a todos al infierno? ¿Acaso no merecemos eso? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Si tú pecaste hace media hora, ¿qué tendría que haber ocurrido con tu vida? Muerte. ¿Pero por qué no? Porque Dios es paciente. Porque como dice el Nuevo Testamento, Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Porque esta es la misión del siervo. Dios es paciente. Y aunque su paciencia ante los ojos carnales parezca una debilidad en Dios, que es tolerante al pecado, no es así. La paciencia de Dios demuestra la omnipotencia que Él tiene, de tal manera que Él puede contener con poder su ira para luego salvarnos. Hermanos, y esto es importante saberlo para nosotros hoy en tiempos de Navidad. ¿Por qué? Porque nosotros solemos pensar de que Dios obra por medio de lo espectacular, de lo visible, de lo inmediato. Pero Isaías nos está mostrando que el reino de Dios en nuestros corazones avanza con una fidelidad silenciosa, con una obediencia perseverante del Hijo, con una compasión de parte del siervo dentro de nosotros que no podemos ver. ¿Sabes por qué tú y yo estamos esta mañana aquí, hermanos? ¿Sabes por qué estamos llegando al final del año 2025? ¿Sabes por qué podemos celebrar Navidad con nuestras familias? Porque Jesús no apaga lo poco que aún arde en ti. Porque la misión de Jesús no es apagarte, es encenderte. Jesús no desprecia la fe del débil. Ni siquiera Jesús abandona a aquel que ni siquiera puede sostenerse a sí mismo. Hermanos, y esto es una palabra de consuelo para las almas cansadas de hoy. Cristo no vino para terminar de romper lo que ya estaba quebrado. Él vino para vendarlo con su gracia, para restaurarte y para salvarte. Y este debe ser una palabra de consuelo para ti y para mí en esta mañana. Para aquellos que realmente han venido a este servicio, de este momento, quebrados. Para quienes se sienten que su fe apenas sobrevive a finales de año 2025. Para aquellos que vienen aquí cargados de que han pasado semanas y has fallado cada día una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y vienes con una carga de culpa impresionante. Para aquellos que están esta mañana avergonzados por su debilidad, este texto es de consuelo, porque hoy este texto no nos está diciendo que Jesús va a rebajar su justicia. No, lo que nos está diciendo es que va a establecer su justicia rescatando al débil, encendiendo la mecha comea, enderezando la caña cascada para que vuelva a florecer. Hermanos, lo que nos está diciendo este versículo es que ni siquiera Cristo vino para exigirte perfección a ti. Él no vino a exigirte una perfección como condición para que te acerques a Dios. Él no te pide perfección, no. Jesús vino a cumplir perfectamente lo que Dios demanda, lo que exige la ley, sí, pero también a restaurar con gracia
a aquellos que no pueden salvarse a sí mismos, que somos todos nosotros. Hermanos, Cristo es hermoso. ¿Sabes cuál es el atributo que hermosea a Dios? Que hace que Dios sea deseable para nosotros. Deseable es que Él es bueno. Y es lo que está enseñando Isaías. ¿Sabes por qué Dios le canta a Israel? Porque para Israel Dios ya no era deseable. Ellos habían confiado en otras naciones. Entonces Él muestra su bondad para volver a ser deseable para las naciones. Porque la bondad de Dios no solamente significa de que Dios es bueno intrínsecamente, sino que lo que dice el atributo y la Biblia es que Él es el bien supremo. Es decir, que fuera de Él no hay bien alguno. Entonces, ¿por qué a las cosas que tú tienes en tu casa se le llaman bienes? ¿Por qué a las propiedades se le llaman bienes raíces? ¿Por qué a las cosas buenas se le llaman bienes? Porque son deseables. Hermano, la razón por la cual Dios se presenta como bondad aquí es para volverse deseable al demostrarnos que Él es el único bien supremo que existe y que por lo tanto fuera de Él no hay salvación ni tampoco felicidad. Así que en este punto Isaías nos presenta al siervo escogido, que el siervo es un siervo escogido, un siervo sostenido por el Padre, amado por Dios, empoderado por el Espíritu Santo. Y este texto entonces Dios lo presenta así para convencernos de esto, que nuestra esperanza presente y nuestra esperanza para el siguiente año no descansa ni siquiera en la firmeza de nuestra fe. No descansa en tus obras justas, no va a descansar en las obras buenas, ni siquiera va a descansar en tu obediencia aunque fuera perfecta. Tu esperanza presente y tu esperanza para el año 2026 se sostiene en la fidelidad del siervo de Dios que Él ha puesto en nuestro lugar en la cruz, y su nombre es Jesús. Y esto nos lleva entonces al segundo punto, que después de presentarnos quién es este siervo que Dios enviaría delante de Él, ahora Dios toma nuevamente la palabra y nos va a revelar para qué Él lo ha enviado. Hoy nos va a mostrar la misión que tiene Jesús. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7 de Isaías, y dice: así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, aquí ahora el Padre está hablando con el Hijo. Estamos viendo una conversación trinitaria impresionante. El Padre hablando con el Hijo. Y resulta que Dios está diciendo, lo primero que vemos aquí es que Dios, hermanos, aquí no es una fuerza abstracta, no es una energía, no es una idea filosófica del ser humano. Dios se presenta como el creador de todas las cosas. Amén. Y precisamente como el creador soberano, el dador de la vida, el Señor de todo, hoy habla con el Hijo. Él va a hablar con su siervo y le está dando la misión por la cual lo va a enviar. Y Él mismo le dice: yo soy el Señor que en justicia te estoy llamando. ¿Y para qué? Y le dice: te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Hermanos, esta frase es el clímax de este texto. Resulta que aquí el Creador revela a Jesús como el centro del plan redentor. Dios está revelando que Jesús es el centro del plan de salvación. Pues si lo notas, Dios no le dijo simplemente a Jesús, a su Hijo, al siervo: tú llevarás el pacto. No le digo tú llevarás. ¿Qué le dice? Tampoco le digo tú lo vas a administrar. No, Él está diciendo: tú mismo serás el pacto mismo. Hermanos,
Esto es impresionante. Porque lo que está diciendo la Biblia es que Jesús no solamente es el mensajero de la salvación. Él no solamente predica el evangelio, Él predica la salvación, no. Él es el medio por el cual la relación entre el pueblo de Dios y Dios queda restaurada. Jesús no solamente es el mensajero, Jesús es el mensaje y Jesús es la salvación. Él es el pacto. Él no solamente es administrador, es Él mismo, es el pacto eterno de salvación. El nuevo pacto no es algo, es alguien. El nuevo pacto es Cristo. Lo que está anunciando este texto, hermanos, es que Jesús es el evangelio. Jesús es el Salvador. Jesús es Dios. Hermanos, este texto nos está enseñando que Jesús no es el administrador del pacto de salvación. Está diciendo que Jesús es el pacto encarnado. Ahora, ¿sabes por qué es importante esto y por qué lo estoy remarcando? Más en tiempo de Navidad. Porque lo que está diciendo el texto, Dios lo que le está enseñando al pueblo, es que todo aquello, hermanos, que Israel tenía que hacer como pueblo de Dios y no lo hizo, resulta que el siervo de Dios lo va a hacer. Lo que Dios está anunciando es que todo lo que el pacto demandaba, que Israel no lo cumplió. Obediencia perfecta, fidelidad constante, justicia verdadera, ahora el siervo la va a asumir en su propia persona. Él va a ser el que encarne el pacto por amor a ti, por amor a mí. Es decir, lo que Dios está anunciando con esta pequeña frase, te daré por pacto a las naciones, le está diciendo a su propio hijo, donde Israel falló, tú vas a obedecer. Donde mi pueblo quebrantó la ley, tú la vas a cumplir. Hermanos, la justicia que Dios exige nunca va a ser negociada, nunca será rebajada, sino que ahora Dios anuncia que va a ser plenamente satisfecha por medio del Hijo, por medio del Cristo. Su nombre es Jesús. Y ¿saben qué, hermanos? Lo asombroso de esto es que su obra no se va a limitar a Israel, porque luego le dice, tú no solamente serás luz para Israel, serás luz para todas las naciones. Es decir, hermanos, Jesús fue enviado a este mundo para abrir los ojos de los ciegos, para sacarte de la prisión de tu propio pecado. Y estas no son meras metáforas sociales como pensaban los judíos, no. Isaías está describiendo una liberación más profunda que la liberación del exilio babilónico. Dios estaba prometiendo que a su pueblo, a sus elegidos, a los que estaban envueltos en tinieblas y en profunda oscuridad espiritual y en esclavitud del pecado, Él los iba a liberar. Y hermanos, y es allí donde este texto nos obliga a mirar el evangelio. ¿Por qué? Porque es impresionante que los 4 evangelios no dudan en decirnos que este Cristo anunciado, que este siervo de Dios anunciado por Isaías capítulo 42 es Jesucristo. Lo aplican directamente a Jesús. Por ejemplo, Mateo 12. En Mateo 12, del versículo 15 al 21, Mateo cita literal, además cita directamente a Isaías 42 este canto para demostrarle a los demás que la razón por la cual Jesús hacía esto, que al que sanaba le decía, no hables de mí. Al que sanaba, no hables de mí. Al que sanaba, no digas nada de mí. O sea, no digas. La razón por la cual a Jesús hacía eso, mandaba callar a los que él sanaba, dice Mateo, es para que se cumpliera que aquel siervo de Isaías es Jesús, que no iba a hablar de él en las calles, que no iba a gritar, sino que él a la caña cascada le iba a levantar y el pábilo que humea lo iba a encender. Por eso es que Lucas también no repara en asociar Isaías 42 con Jesús. Lucas, un pasaje conocido por nosotros y uno de los que cada vez que lo leo me consuela mucho. Lucas 2:32. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que había un hombre mayor, Simeón, anciano, al cual Dios le había dicho que tú no vas a morir hasta que veas al Salvador de Israel? ¿Se acuerdan, hermanos? Pues resulta que cuando Jesús, siendo bebé en brazos de sus padres, es presentado en el templo el 8º día, Simeón lo ve. Y lo primero que dice es lo que dice Isaías. Y él da gracias a Dios. Le dice, oh Señor, gracias, le dice.
Porque tal como tú lo prometiste, ahora mis ojos están viendo a quien es el Salvador de Israel. Y luego dice, al que es la luz de las naciones. Luz de salvación para todos. Él está citando a Isaías. Y así sucesivamente podemos mencionar versículos que menciona Marcos, que menciona Juan, cuando dice que Jesús es la luz. Porque todos los 4 evangelios relacionan el siervo de Isaías en el capítulo 42 con Jesucristo. Ahora, así que este canto que estamos viendo aquí, hermanos, no es un canto cualquiera. Estamos viendo que es un cumplimiento divino en el Nuevo Testamento. Y es que, hermanos y hermanas, si nos damos cuenta, la mansedumbre de este siervo en Isaías 42 es el camino que Jesús recurrió en obediencia hasta el final. Cristo no gritó. Cristo no gritó. Cristo nunca se defendió. Tú no vas a encontrar un versículo así. Cristo no aplastó a sus enemigos. ¿Sabes cuándo Él manifestó una ira santa que hasta botó las mesas y hizo un látigo? No cuando Él fue ofendido, sino que cuando su Padre estaba siendo ofendido. Cuando el Padre es ofendido, y eso lo vemos en la Biblia, cuando el Padre es ofendido, el Hijo se enciende en ira. Una ira santa y justa. Pero cada vez que a Él lo vituperaron, que a Él lo escupieron, que le pegaron en la cara, que le pusieron la corona, cada vez que se burlaban de Él, como hizo el texto de Isaías, como oveja dispuesta al matadero, enmudeció. Él no gritó. Él no maldijo al soldado que le traspasó. Jesús murió desnudo en la cruz. ¿Tú te imaginas eso? Él es Dios. Dios desnudo en la cruz. En su humanidad, Jesús, Dios en su humanidad. El Dios encarnado en la cruz, desnudo. Y aún así, pudiendo maldecir a todos, mandándolos al infierno a todos en un instante, pudiendo pedirle al Padre legiones de ángeles, levanta su voz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amó tanto al soldado que le traspasó, que más adelante en otro texto se nos dice que el soldado, al ver morir a Jesús, él dijo verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús caminó en una obediencia silenciosa hasta la cruz. Cargó con tus pecados y mis pecados, y estableciendo la justicia del pacto en su propia muerte. Así que, hermanos, si nosotros vemos la vida de Jesús en los evangelios, Cristo no solamente predicó el perdón de los pecados, sino que Él logró el perdón de los pecados obedeciendo hasta la muerte de cruz. Cristo no solamente predicó acerca de la luz que habría de salvar, Él entró como la luz misma en la oscuridad, venciéndola con su cruz. Por eso, hermanos, podemos decir claramente que en este mundo la justicia que este mundo necesita, la justicia que el salvadoreño necesita, la justicia que tú y yo necesitamos, no viene ni vendrá de reformas sociales, de reformas políticas, de acciones políticas, ni siquiera de revoluciones morales. Vendrá, y ya vino, única y exclusivamente de Jesús, porque solo Él es el siervo de Dios. Así que, hermano, quien confíe en Jesús en esta mañana, quien confíe en este siervo, no caminará más en tinieblas. Quien descanse en su obra no quedará más expuesto al fracaso, porque la salvación que Jesús establece, hermanos, es real, es suficiente y es eterna, porque Él es Dios. Ahora, aquí surge una pregunta, y es: ¿qué garantiza que esa obra de Cristo se cumpla? Es decir, ¿qué garantiza, pastor, que esa salvación que Dios hace en mi vida, que ha logrado en mi vida, permanezca de tal manera que yo sea preservado hasta el final? Pues bien, eso es lo último que enseña este pasaje de la Escritura. Resulta que ahora Dios va a explicar que la efectividad de la obra del siervo descansa o la garantiza
la gloria misma de Dios. Déjeme explicarle lo siguiente. Después de presentarnos al siervo y después de explicarnos su misión, ahora Isaías va a enseñar que la garantía de que Jesús cumpla lo que ha prometido en tu vida es la gloria que está detrás de aquel que lo envió. Lee conmigo versículo 8 al 9 y mira lo que dice. Primero el 8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Fíjate bien, estas palabras, hermanos, son la garantía teológica de todo el pasaje. Dios nos está declarando, en palabras más simples, en este texto Dios está declarando que la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a terminar. ¿Y sabes por qué? Jesús va a terminar la obra que empezó en ti por una y simple, sencilla razón: porque la gloria del Padre está en juego. ¿Quién envió a Jesús a cumplir su misión? El Padre. ¿Qué es lo que realmente está en juego? ¿La gloria de entonces de quién? Del Padre que lo escogió a Él. Y esa es la razón por la cual pone Dios este pasaje. Dios nos está declarando que la buena obra que Él ha empezado en ti, Él la va a terminar en Cristo siempre. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la gloria del Padre. En otras palabras, hermanos, Jesús no falla en lo que Él está haciendo en ti, porque Dios no falla. Simplemente porque Dios no falla. Hermanos, Jesús no va a dejar que tú te apagues, por más que tú te metas en el lodo cenagoso cada día, por más embarrado de lodo o de estiércol que esté tu alma, Jesús no va a permitir que te ahogues en eso. Por más que humee tu mecha, Jesús no la va a dejar apagar. Por más quebrada que esté tu vida por tus propios pecados, Él no te va a terminar de quebrar. Él te va a levantar y te va a encender una y otra vez, hasta 70 veces 7, una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Jesús no te va a quebrar, aunque tus propios pecados te estén derribando, Él te va a levantar. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnipotente y Él es Dios verdad, Él es veraz. Hermanos, el mensaje que está diciéndonos Dios aquí es bien simple. El mismo Dios que promete es el mismo Dios que garantiza. Y por eso podemos estar seguros de que Dios va a terminar la buena obra que ha empezado en nosotros. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Es que quiero que piensen lo siguiente. ¿Sabe lo que Dios está anunciando aquí? Que la razón por la cual tú y yo podemos tener la esperanza y la seguridad de que vamos a llegar hasta el final y que vamos a estar en el cielo, no es por tus buenas obras. No es por mis buenas obras, ni siquiera es por tu fe ni mi fe lo que nos sostiene. El que nos sostiene es Dios. Amén, hermanos. Dios. Lo que está diciendo Dios es que al final Él no va a compartir la gloria contigo. No es que Dios te va a salvar para que luego entonces Él te aplaude y diga: wow, qué tremendo, Javier, cómo tú terminaste. Es que tú sos buena onda, Javier. Tú fuiste muy poderoso, casi tanto como yo, y por eso llegaste al final y perseveraste. No, hermano, ni siquiera tu fe ni tus buenas obras van a lograr que llegues al final. Ni siquiera tu pecado va a evitar que Dios logre lo que tiene que lograr. ¿Por qué? Porque no comparte su gloria con nadie. La buena obra que empezó por medio del siervo, del Hijo, Él la va a concluir, porque la gloria se la tiene que llevar toda Él. Amén, hermanos. Y esta es una gran noticia, obviamente. Amén. ¿Sabes por qué? Porque lo que nos está diciendo Dios en esta mañana, que nuestra esperanza como hijo de Dios para este nuevo año 2026, nuestra esperanza no está en que el otro año sea mejor que este. Nuestra esperanza no está en que nos vaya mejor o que tengamos menos problemas, sino que nuestra esperanza está ni siquiera en nuestras obras, en nuestro esfuerzo, en nuestra obediencia, que hoy queremos que sea casi perfecta. Señor, te prometo esto. No. La esperanza en el nuevo año 2026 va a descansar en la fidelidad inmutable de Dios. Hermanos, Dios no cambia. ¿Sabe qué está diciendo este texto? Que de la misma manera con que Dios te ha amado eternamente, te sigue amando hoy. Ni tus pecados cada día
ni el que te lance de clavado en el estiércol y en el lodo cenagoso va a evitar que Dios te deje de amar ni una pizca, porque Dios es un Dios simple, no hay porcentajes en Él. Dios te ama tan plenamente como Él ama y punto. Ni tus pecados van a evitar que Él te ame, ni tus buenas obras van a hacer que Él te ame un poco más. Con el mismo amor con que Él te ha amado, te va a amar en el año 2026. ¿Y sabes cómo Dios te ama? Mira la cruz. De la misma manera que Dios ama al Hijo, te ama a ti. Porque Dios no sabe amar de otra manera. Porque si tú piensas que es diferente en potencia, entonces tú estás diciendo que Dios es un Dios mutable. Ya no sería Dios. Y lo que Dios está demostrando en ese texto es que Él no cambia. Y en eso radica nuestra esperanza de salvación. Y la seguridad, no en lo que hagamos nosotros, es lo que Dios ha hecho por nosotros. En este año 2026, ¿sabes qué está diciendo este texto? Hermano, Él te va a cuidar. Él te va a proteger. No tengas miedo. Ni tus pecados te van a separar de Él, ni tus buenas obras te acercan a Él. Lo que te ha acercado y ha restaurado tu comunión con Dios es Cristo, el siervo. Navidad. Por lo tanto, hoy, mañana, Él te va a sostener, Él te va a cuidar, Él te va a consolar, Él te va a fortalecer. Él está en este momento, Él está ahí contigo y tú lo sabes. Mañana, ahí va a estar contigo. El otro año, ahí va a estar contigo. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada, ni espada, ni ángeles, ni tu pecado, ni tus buenas obras podrán separarte. Nunca más. Del amor de Dios, ¿en quién? En el siervo. En eso radica nuestra esperanza. No en nosotros, no en lo que podamos hacer. En esa enfermedad que tú tienes ahorita, Dios está ahí contigo. ¿Y sabes qué? Mañana lo va a estar, porque no depende de tus buenas obras. No depende si tú pecas menos, que Él va a estar ahí. Hermano, Él vino a eso. Él no va a quebrar la caña cascada. No te va a quebrar, hermano. No va a terminar de apagar la mecha. Al contrario, aunque esté embarrada en lodo por tus propios pecados, Él va a encenderla porque te ama. Porque Él es el siervo. Porque Él es fiel. Porque Él es Dios. Y por eso es que inmediatamente después el Señor añade las siguientes palabras, versículo 9, y dice: las cosas anteriores ya se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, se las anuncio. ¿Sabe lo que Dios está haciendo con este pequeño texto? Él está apelando a la historia. Él está diciendo a Israel lo siguiente. Le está diciendo algo así: mira, Israel, si mis promesas pasadas ya se cumplieron, por ejemplo, si el éxodo que te prometí ya ocurrió, si el pacto que te prometí en Sinaí ya ocurrió, fue establecido, entonces ahora con la misma autoridad te estoy diciendo y te estoy anunciando lo nuevo. Que la obra redentora, que la obra santificadora, que la obra preservadora, que la obra que te va a glorificar en la eternidad vendrá por el siervo Jesucristo. Y no hay nada que lo pueda detener. Hermanos, esto es hermoso. Porque la razón por la cual tú y yo podemos confiar en Jesús para el año 2026 es porque así como Dios ha obrado en nuestro pasado, seguirá obrando en el presente y en el futuro. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí merecían la muerte? No levantes tu mano, pero ¿cuántos fueron sacados de terribles pecados? Tú tal vez eras un ladrón. Tú tal vez eras una persona que tu lujuria te dominaba. Tal vez tú eres una persona que robabas. Tal vez tú perteneciste a las maras. Tal vez asesinaste. Tal vez tú te drogabas.
Tal vez tú eres una persona que todo el tiempo era rebeldía, ira y enojo contra todos y contra Dios. Pero ahora tú estás aquí, adorando a Jesús, adorando al Señor. Mira cuán grande es la obra de Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. Mira lo que he hecho en tu pasado para que me creas que lo que yo voy a hacer, lo haré. Una vez más, porque Él nos está convenciendo que la obra que hace Jesús, Navidad, el nacimiento de su siervo, no se sostiene con nuestra obediencia ni con nuestra fe. Es en la fidelidad de Él que descansa nuestra esperanza. Hermanos, por lo tanto, lo que está diciendo la Escritura, el llamado de Dios a nosotros hoy, es que nuestra fe diaria no debe apoyarse en lo visible, sino en el carácter probado de Dios. Lo que Dios anuncia lo cumple. Lo que Dios promete, Dios lo lleva a cabo como siempre lo ha hecho. Así que, hermano, hoy sí te puedo decir, puedes descansar, que la buena obra que Dios ha comenzado en ti, Él la va a perfeccionar. Él va a estar contigo donde quiera que vayas. ¿Quieres poner un negocio? Ahí va a estar Dios contigo. ¿No quieres ponerlo y mejor asociarte? Ahí va a estar contigo. ¿No quieres poner nada y ser asalariado? Dios ahí va a estar contigo. La bendición no está en las cosas, no está en empresas, no está en lugares, no está en carreras, no está en profesiones. La bendición es el siervo, Jesús. Él es el bien supremo para nosotros, hermanos, y por eso puedes descansar, que Él te va a cuidar, que Él te va a sostener, que Él te va a amar, que Él te va a corregir, y cuando te corrija también va a enjuagar tus lágrimas y te llenará de paz. ¿Por qué? Porque la gloria de la salvación que Dios no comparte con nadie le pertenece únicamente al Hijo. Amén. Es que ponte a pensar en esto, que si la salvación dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos perdido. ¿Con que perdemos las llaves? Sí, ya hubiéramos perdido la salvación, ¿sí o no? Y varios de ustedes miles de veces. No, todos aquí. Es que si la salvación descansara en nuestra perseverancia, ya lo hubiéramos perdido también. Pero como la salvación descansa, hermanos, en la gloria celosa de Cristo, la salvación aún permanece firme. Amén. Por eso, hermanos, es que el Evangelio no existe para exaltar al hombre. El Evangelio en Navidad. El Evangelio existe para restaurar la gloria de Dios donde fue robada. Y en eso el siervo no falla, su obra es segura. Porque Él ata su gloria a la fidelidad del Hijo. Así que el Hijo como siervo es perfecto y la salvación es perfecta. Ahora yo quiero concluir esto, hermanos, con un llamado. Pon entonces tu expectativa presente y futura en Jesús. Mira, Isaías 42 nos ha llevado en esta mañana a mirar al siervo del Señor. Amén. Pero ahora en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad, la pregunta no es solamente quién es este siervo, sino que la pregunta que tenemos que hacer es qué significa su venida para nosotros hoy. Bueno, su venida, su encarnación, Navidad, lo que significa es que debemos de esperar cada día en Él. Pero no esperamos en incertidumbre, sino en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque mira, por un lado, este pasaje nos está instruyendo, recordándonos de que Dios no improvisó nuestra salvación. Mira, antes de que hubiera un pesebre, ya había una promesa. Antes que hubiera un nacimiento, ya el Hijo ya estaba preparado desde la eternidad para ser el Cordero. Así lo dice Primera de Pedro. Es decir, hermanos, la Navidad no es un giro inesperado en la historia, sino el cumplimiento de un plan eterno. Por eso es que entonces cuando miramos al niño en Belén, en la Biblia, estamos viendo al siervo anunciado de Isaías naciendo, sostenido, como dice Isaías, por el Padre, ungido por el Espíritu Santo para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Pero también este texto no solamente nos instruye en esto, este texto nos ha consolado y nos consuela. Porque muchos llegan a estas fechas tristes. Muchos llegan en estas fechas cansados, quebrados, con una fe que apenas humea. Pero Isaías nos recuerda en esta mañana que el Cristo que celebramos en Navidad no vino a apagar lo poco que queda, sino a sostenerlo. Él no vino ni siquiera a exigir perfección, sino a traer restauración. Él no vino a romper la caña cascada, sino a vendar esa caña, vendarla con gracia. Navidad
nos proclama a la luz de Isaías que Dios se acerca con amor, hermanos, no con desprecio. Él se acerca a nosotros con compasión, no con condenación. Y por lo tanto este pasaje nos anima. Nos anima a creer que la oscuridad, hermanos, no tiene la última palabra. Hermanos, el médico no tiene la última palabra. Los bancos no tienen la última palabra. Las ventas que estás vendiendo no tienen la última palabra. Es más, tus pecados no tienen la última palabra. Jesús, la luz prometida que realmente ha llegado, Él tiene la última palabra. Y la última palabra en Isaías, ¿cuál es? Que tus ojos puedan abrirse, aunque vengan casi cerrados por tus propios pecados en el año 2025. La última palabra es, hijo, que tus ojos sean abiertos una vez más. Que los cautivos pueden ser liberados. Que los sordos puedan oír. Que el perdón de tus pecados no sea un ideal lejano, sino que sea una persona viva en ti, Cristo Jesús. La última palabra es que Él te va a sostener y que puedes caminar y verte en paz después del servicio. Puedes irte en paz porque Él sigue trabajando en ti. Eso es lo que nos predica Navidad. Navidad nunca nos va a predicar lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Es lo que Él ya hace y sigue haciendo por nosotros en Cristo. Y por eso finalmente Isaías 42 nos conduce a hacer una cosa, a adorarlo. Amén. En Navidad no solamente celebramos lo que Dios vino a hacer por nosotros, sino que vino para ser glorificado en nosotros. Si en verdad hemos entendido el mensaje de esta mañana, hermanos, adoremos a Jesús. Adorémoslo. Así que, hermanos, mi invitación que es que en esta etapa de Navidad, en estos días de Navidad, de Advientos tan bonitos, miremos al siervo, confiemos en el siervo, descansemos en el siervo. ¿Por qué? Porque ese niño que nació en humildad allá en Belén es el siervo de Dios, de Isaías, que se complace y en el cual nuestra esperanza, hermanos, nunca será avergonzada. A Dios sea la gloria por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.